Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradecerles el espacio que nos han brindado para nosotros poder compartir un poco de las experiencias que nosotros día a día manejamos. El tema principal en esta parte son los criterios y normativas para la adquisición de radiografías con equipos móviles. Sabemos pues que el área de radiología es un área extensa, no solo es así como lo vemos de solo tomar una radiografía y con eso quedamos, sino que es una área bastante extensa y es lo que vamos ahora a dar el conocimiento para que podamos entender lo que sí podemos sacar con un equipo móvil y lo que no podemos hacerlo, por qué, y vamos a ver cada una de esas cosas. Para iniciar vamos a ver un poco de los objetivos, vamos a conocer un poco sobre la historia de la adquisición de radiografías con equipos portátiles análogos y en comparación con las nuevas tecnologías de equipos digitales. Luego vamos a comprender un poco la importancia de la correcta aplicación de los criterios en radiología e imágenes para la adquisición de radiografías con equipos móviles. Y por último, algo bien importante, en radiología tenemos normas y lineamientos que nosotros debemos de seguir, no porque nosotros las queramos poner, sino que dentro de El Salvador existe algo que se llama una entidad reguladora. Antes la conocíamos como UNRRA, ahora la conocemos como la Dirección de Protección Radiológica, que es la que está velando de que esa norma, de que toda normativa, de que toda regla se cumpla dentro de la institución de MinSal, ¿sí? ¿Para qué nos va a permitir esto? ¿Por qué nos regimos mediante la Dirección de Protección Radiológica? Porque en muchos casos ellos son los que dicen, mire, se nos están saliendo fuera del límite, ahí no podemos trabajar, ponen un stop para que las normativas sean aplicadas en cada momento. Ya para ir entrando en contexto, vamos a iniciar sobre la historia de los rayos X portátiles. ¿De dónde surge un rayos X portátil? Dice que por el año 1909, Mónico Sánchez inventó el aparato de rayos X portátil. El equipo se montaba y se ponía en funcionamiento en menos de 5 minutos. El aparato se transportaba en una caja a mano de pequeña maleta, una cajita de mano, y un peso aproximado de 8 kilogramos. Por ahí podemos ver una imagen que hacemos referente a cuando esta persona vino e innovó el rayos X portátil. Luego de eso surge la tecnología, a Dios gracias, nos ha ido innovando y dando un poco de mejora para nuestro trabajo, y surge lo que son los equipos portátiles radiográficos. En este caso vamos a hablar dos partes. Está el equipo radiográfico portátil análogo y está el equipo radiográfico portátil digital y está el digital puro. Dice que los equipos portátiles de radiografías son aparatos utilizados para radiografías a los pacientes que se encuentran en unidades como, aquí hacemos el énfasis, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, en quirófanos, en salas de emergencia o en áreas de hospitalización, ¿sí? En este caso, si hablamos de un equipo, ya más adelante vamos a desglosar lo que es un equipo portátil análogo y lo que es un equipo portátil digital. Pero adicional a eso, cuando nosotros trabajamos en sala, trabajamos con un equipo portátil muy especial, que es la fluoroscopía, que es un brazo en serie, un dispositivo de rayos X portátil con el cual nosotros aportamos una ayuda diagnóstica por imagen, en este caso, a ortopedas, a neurocirujanos, con la parte de la ayuda de nosotros. Es bien importante reconocer con estos equipos, y queremos aclarar esto. En ciertos hospitales dicen, no, si ellos solo van a venir a apretar el botoncito. No es así, sino que nosotros conocemos la tecnología que lleva el equipo, conocemos la importancia, sabemos que el brazo en C no es solo de presionar el pedal y va a dar exposición. Debemos de saber también el daño que nos causa estarnos sobreexponiendo a una radiación que no necesitamos, ¿sí? Con estos equipos nosotros hemos ido innovando, pero a la misma vez necesitamos concientizar de que no son equipos que solo los vemos, apretamos un botón y ya estuvo, sino que tenemos que saber el funcionamiento correcto o el para qué o el por qué sirve ese equipo. Normalmente, haciendo énfasis con los equipos de fluoroscopía, siempre en sala de operaciones se ha tenido, a veces le dicen a la enfermera o al que está ahí, conectámelo y tráemelo y vamos a comenzar a dar este rayo, y eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de colocar una técnica adecuada dependiendo el área que se va a explorar, ¿sí? No es lo mismo tomar una
hacer una radiografía de una muñeca a colocar una radiografía de una parte de alguna vértebra lumbar o alguna vértebra torácica. Entonces, ahí la importancia que nosotros debemos de conocer que no solo vamos a apretar un botón, sino que debemos de conocer de técnicas. Y es por eso que nosotros poco a poco pues nos vamos formando. Podemos decir que la universidad, sí, la universidad nos da una parte primordial, pero adicional es el conocimiento que se va adquiriendo día a día en el campo laboral. Siguiendo con los equipos portátiles, vamos a ver lo que es un equipo digital puro. Es la nueva tecnología que MinSal cuenta. Nosotros podemos decirlo directamente. Nosotros como Hospital El Salvador y la bendición de Dios tenemos de estos equipos. Es un equipo totalmente diferente a los análogos. La radiación, las técnicas son iguales, con la única diferencia que nosotros tenemos la pantalla en la cual nosotros podemos ver y procesar la imagen en el momento. No es con el equipo análogo que tenemos que llevar una caseta de fósforo, hacer el disparo, hacer la adquisición, conducirnos hasta donde está el área de proceso, hacer el postproceso y luego hacer. Esta tecnología nos ha venido a nosotros a ayudar porque de igual manera podemos ver de inmediato la imagen. Describiendo las partes del equipo, tenemos el brazo articulado, tenemos el tubo de rayos X, tenemos el colimador, tenemos el generador, el sistema de transporte, la consola de control y algo bien especial con esto, ya no utilizamos casetas de fósforo, sino que estamos utilizando un flat panel. Esto nos quiere decir que nos da la imagen inmediato al momento de la adquisición. Posterior a eso, vamos a ir entrando ya en la materia. ¿Por qué o para qué o cuándo se deja una radiografía de tórax? ¿Sí? ¿O cuándo se deja una radiografía portátil? En muchos hospitales suele darse podemos llamarle así, esa falta de conocimiento, que por ellos quisieran que nosotros tomáramos todos las proyecciones, todos los estudios radiológicos portátil. Por nosotros no hay ningún problema, nosotros lo podemos hacer y estamos a la disposición, pero como les mencionaba antes, hay normativas que nos dicen que no podemos estar radiando en una área correctamente plomada, en el cual posiblemente el paciente que tenemos acá, el paciente A, necesita una radiografía, pero el paciente B no la necesita. Y nosotros estamos radiando a este paciente, otra radiografía, pero la radiación para este paciente, podemos decir así, no es dañina porque es una radiación diagnóstica que nosotros necesitamos. Pero la que tenemos a la par no necesita radiación, ese paciente o sea, está aguantando una radiación innecesaria. Es por eso que ahora venimos y decimos que los estudios portátiles deben restringirse a pacientes que por su estado de salud no pueden ser trasladados a un servicio de radiología. Si en este caso nosotros podemos saber y decimos, la unidad de cuidados intensivos, no le vamos a pedir que nos lleven al paciente con todas las bombas solo para irle a tomar una radiografía de tórax de control. No. De igual manera, la unidad de cuidados intermedios, unidad de emergencias, sala de operaciones y servicio de hospitalización cuando el paciente lo requiera tomar en dicho lugar donde el paciente se encuentra. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque hay médicos que dicen, mire, necesitamos una serie abdominal, pero el paciente está muy cansado, vaya a tomárselo en la cama. Estamos hablando de una técnica totalmente diferente, estamos hablando de un protocolo de radiación más amplio que el tomar una radiografía de tórax. Y aclaramos esto. A nosotros en el hospital nos sucede que dicen, mire, pero si vienen a tomar una radiografía de tórax, ¿cómo no me van a tomar un abdomen? ¿Cómo no me van a tomar una pelvis? Aclaramos algo bien importante. Con una radiografía de tórax nosotros vamos a colocar una técnica mínima, una técnica baja. Pero si ya nosotros deseamos una radiografía de abdomen, ya empleamos mucho más tiempo de exposición, mucho más penetración para ese paciente, implica que estamos aumentando la cantidad de radiación. Otra de las cosas primordiales que a veces dicen, normalmente está indicado para poder tomar radiografías portátiles, tórax de control, por procedimientos que se le hacen al paciente, pero a veces dicen, miren, necesito que tomen una serie abdominal. Y nosotros nos quedamos, una serie abdominal, ¿por qué se la vamos a tomar portátil?
Recuerde que para la serie abdominal necesitamos saber criterios, que hay que poner de pie al paciente, hay que hacer otros procedimientos y el paciente no lo puede hacer. Entonces, ¿por qué decimos, a veces no decimos no lo queremos tomar, sino que decimos, mire, le explicamos, para tomar una radiografía de un abdomen, nosotros la podemos tomar, pero da una baja resolución que no es diagnóstica. Cuando nosotros llevamos al paciente a una sala de exploración de rayos X, está el equipo adecuado, está su mesa, está el Buki, que en el Buki tenemos rejillas que atenúan la radiación de baja intensidad y eso permite dar una imagen diagnóstica. Cuando nosotros hacemos ese proceso y lo hacemos correcto, estamos obteniendo un excelente diagnóstico para el paciente. Pero si nosotros decimos, mire, sáqueme una radiografía porque la necesito, solo para que el médico vea que ya se la tomamos y que ya está. Entonces estamos obteniendo un diagnóstico a medias para el paciente. Entonces por eso hacemos el énfasis y ahora queremos darle nuestro pequeño conocimiento que tenemos. Las radiografías portátiles sí se pueden realizar, pero que vayan debidamente justificadas. Si ustedes no justifican, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, nosotros tomamos el criterio y decimos, sí, aplica. Nosotros estamos en toda la disposición de ayudar, pero a la misma vez nos regimos por normas, como les mencionaba anteriormente, de la Dirección de Protección Radiológica, que no podemos estar radiando en todo momento, en cualquier momento, y dando exposiciones completamente, podríamos decir así, innecesarias, mientras podemos movilizar al paciente a una sala correcta de exploración. Siguiendo, tenemos factores que dificultan la adquisición del estudio. Podemos decir, mire, el equipo lo pueden mover libremente, podemos llegar a la camilla del paciente y lo tomamos. Perfecto, nosotros lo podemos hacer, pero debemos de tomar en cuenta ciertas cosas. Estado general del paciente, grado de conciencia y cooperación del paciente. Debemos de ver también el tamaño generalmente reducido del lugar donde se realiza el examen. Recuerde que tal vez pueden quitar un mueblecito o la mesa que tienen ahí, la hacen a un lado del paciente. Pero acá en El Salvador vamos a hablar de la realidad que los espacios son debidamente reducidos entre paciente y paciente y no nos permite movilizar el equipo y llegar hasta donde está y hacer todas las maniobras correctas. De igual manera tenemos los múltiples dispositivos de goteos, electrodos, drenajes, sondas que tiene conectado cada paciente. De igual manera tenemos características del aparato de rayos X. ¿Por qué? Podemos decir que en hospitales pueden ser pequeños, en otros pueden ser más grandes, en otros pueden ser, o sea, tenemos una diversidad de equipos. Y aquí viene algo bien primordial, la colaboración reducida por otras unidades. ¿Qué es lo que sucede ahora? Toman una radiografía y sucede en nuestro hospital y lo ponemos como ejemplo. Toman una radiografía, los compañeros llegan, solo anda un compañero, están en el área COVID, necesitamos ayuda para que se pueda levantar el paciente y tal vez los demás compañeros están ocupados. Como podemos, tratamos de ponerlo con el debido cuidado, de tratar de no dañar los tubos, de tratar de no dañar. Pero quizás nosotros fuimos los últimos que lo tocamos y dicen, rayos X le sacó el tubo de tórax al paciente, rayos X hizo esto, rayos X. Entonces, no es que nosotros seamos los culpables, sino que nosotros necesitamos la ayuda necesaria para poder trabajar y para en conjunto podemos sacar una buena imagen, podemos dar un buen resultado y podemos dar un buen diagnóstico. Pero estos son uno de los factores que se nos dificultan del estudio portátil. Tal vez podemos, lo que decíamos anteriormente, podemos decir, es fácil, venga y lo toma. Sí, pero recordemos que el paciente a veces, cuando son pacientes de UCI, tienen una cantidad de bombas, tienen una cantidad de goteos que a veces nos dificultan o tal vez nos lleva un poco más de tiempo acomodar al paciente. Ya más adelante vamos a ver que no es solo de colocar el flat panel, sino que necesitamos un posicionamiento correcto del paciente para que nosotros podamos adquirir una buena imagen. Luego de eso podemos decir, se puede realizar la mayor de las exploraciones radiológicas convencionales. La radiografía portátil se dedica fundamentalmente a... Sabemos que una radiografía de tórax va enfocada, cuando la tomamos en una sala de exploración, a una proyección postero-anterior. Más adelante explicamos por qué. Pero acá en una radiografía de tórax, esa proyección postero-anterior se vuelve en una proyección antero-posterior por la ubicación como encontramos al paciente. ¿Por qué vamos a tomar una radiografía de tórax?
Procedimientos. Acá le vamos a detallar un par de procedimientos. Catéter de vena central, colocación de tubos endotraqueales, colocación de tubos de tórax, valorar la evaluación de pacientes, control de marcapasos provisionales o sala de operaciones. Acá hacemos un énfasis bien primordial. Con catéter de vena central y colocación de tubo de tórax no es necesario tomar 2 proyecciones a la vez, sino que podemos coordinarnos. Mire, ¿le va a colocar vena central al paciente? Sí, entonces lo vamos a ventilar. Tras un procedimiento, otro procedimiento y una radiografía de tórax para ambos procedimientos. Estamos evitando la exposición innecesaria al paciente y la exposición innecesaria al personal operacionalmente expuesto. En este caso es el licenciado en radiología que se encuentra manipulando el equipo. Mire, pero necesitamos colocar medicamentos. Sí, nosotros entendemos y lo sabemos perfectamente, pero normalmente cuando colocan un catéter siempre colocan un tubo. Entonces, ahí sabemos que nos ahorramos una exposición y sacamos una radiografía nada más. Ya cuando colocamos el tubo de tórax, pues ya eso es primordial que nosotros lo tenemos que valorar. Y en el caso de la valoración de la evolución de pacientes, cuando hay pacientes que es de difícil destete de oxígeno, tienen altos litrajes de oxígeno, ahí sí aplica para poder realizarlo. Y en sala de operaciones, pues que sabemos que no puede ir sacar un paciente de sala de operaciones solo para tomar una radiografía. Acá hay algo bien importante, y si ustedes pueden observar, pusimos abajo abdomen y control de fracturas de fémur reducidas. Abdomen sí lo podemos tomar, como lo decíamos anteriormente, en un caso crítico que sabemos que no podemos movilizar al paciente o que es necesario. Pero también debemos de entender o saber de que no es por toda patología que nosotros vamos a tomar un abdomen. Nos han llegado casos y decimos, mire, necesitamos abdomen, una serie abdominal. ¿Y por qué la necesita? Para ver obstrucción. Sí, ¿podemos tomarla? La respuesta de nosotros es no, porque en una obstrucción nosotros no necesitamos tomar una serie abdominal, sino que vamos a tomar una radiografía simple de abdomen y con eso terminamos. Pero en ocasiones nos ha pasado que el médico dice, le indiqué una serie abdominal, pero ¿por qué me le tomaron solo una radiografía simple? No vamos a estar radiando innecesariamente al paciente. Otra de las cosas es cuando necesitan ver cuando necesitan ver niveles hidroaéreos, no es necesario la serie abdominal, porque recuérdese que la serie abdominal necesitamos una bipedestación del paciente, pero si el paciente es un paciente encamado, que el paciente está en una UCI o en un área crítica, no podemos poner de pie al paciente. Sí lo podemos poner lateral, pero solo pongámonos a imaginar, si el paciente tiene tubos de tórax, pues hay situaciones que no son óptimas para tomar el estudio. ¿Sí? Los equipos pueden ser los especiales, los espectaculares para poder tomar la proyección, pero si el paciente no está en las condiciones necesarias para poder hacer el estudio. Por eso es que nosotros habíamos dejado abajo el abdomen y se los aclaramos. El abdomen sí se puede tomar, confirmamos en momentos de situaciones extremas, donde sí aplica y hay que realizarlo. Y control de fracturas de fémur reducidas, en este caso sí, porque a veces el paciente no lo podemos movilizar, a veces le han hecho algún tipo de procedimiento y en pasarlo de cama a carrocamilla le podemos dañar, se puede, pero sabemos que son partes pequeñas. Haciendo entender de que a veces han llegado solicitudes de dicen, miren, necesito que me tome la columna del paciente. No podemos llegar a eso porque lo anteriormente mencionábamos, necesitamos el equipo necesario, necesitamos la mesa y necesitamos la rejilla para poder dar una imagen correcta diagnóstica. Luego de eso vemos los criterios de evaluación para la radiografía de tórax del paciente. Vamos a hablar sobre lo que hablábamos anteriormente, que sustituimos la proyección PA por una proyección AP, el estado de salud del paciente y la no bipedestación. Luego de eso vemos, acá viene la parte primordial sobre la calidad de la radiografía de tórax. Cuando una imagen es diagnóstica, acá nosotros debemos de tener algo bien enfocado. No solo porque dimos una exposición y salió la imagen, salió toda rotada o salió la imagen sobreexpuesta con algún tipo de hueso, mandíbula o algo, es una imagen que le va a funcionar. No, tenemos criterios
para evaluar una radiografía si está bien tomada o hay que hacer, en este caso, una doble exposición o una exposición nueva para poder obtener una imagen. Dentro de esos tenemos que ver el centraje. El centraje deben de verse ambos campos pulmonares completos. No vamos a ver rotado, no vamos a ver la mitad de un pulmón y vamos a ver parte cortada arriba, parte cortada abajo. Tenemos que ver completamente todo el campo pulmonar. Porque dentro de eso el campo pulmonar, no solo evaluamos el campo pulmonar, sino que evaluamos silueta cardíaca, botón aórtico. En este caso, cuando los pacientes tienen tubo de tórax, se puede evidenciar cuando está el tubo de tórax bien colocado. Si usted toma una radiografía de tórax bien posicionado, se puede observar la vena central, el tubo de tórax, si está más adentro o menos de la ubicación que nosotros pues ya conocemos, que son alrededor de 4 centímetros sobre la carina, y eso nos da una excelente posición del tubo de tórax. Luego tenemos que ver la inspiración. En este caso, nosotros lo dialogábamos con mis compañeros hace un par de meses que tuvimos una conferencia por ahí. Decían la inspiración. Me decían, mire, y si el paciente está ventilado, no podemos ver la inspiración del paciente. Claro que podemos. Nosotros podemos controlar la inspiración que le da el ventilador al paciente y nosotros hacemos la exposición. ¿Por qué? Porque si no están llenos esos campos pulmonares de aire, no estamos viendo el campo pulmonar completo y estamos dando un diagnóstico erróneo. ¿Sí? Nosotros le podemos decir, puchica, ese paciente va decayendo cada vez más porque los campos pulmonares se van reduciendo. No es que el campo pulmonar está reducido, sino que no la tomamos en el momento de la inspiración, cuando el paciente respira, sino que lo tomamos en el momento de la inspiración. Entonces, eso debemos nosotros de evaluar y ver que el paciente esté respirando. Si el paciente nos colabora, respire, por favor, saque el aire, respire más fuerte y sosténgalo. Eso nos permite llenar todo el campo pulmonar. Y si el paciente está ventilado, de igual manera nos permite poder hacer el control y tomar la radiografía cuando esos campos pulmonares están debidamente llenos. Luego hablamos de la rotación. ¿Por qué es importante ver que la placa no esté rotada? Ya nos ha sucedido en ocasiones. La placa quedó rotada y justamente la parte donde quedó rotada teníamos un neumotórax. Entonces, la placa está rotada, no lo evidenciamos. ¿Qué sucedió? El paciente quedó quedó que estaba bien la imagen y se va ese neumotórax. Entonces, es necesario que esté bien perfectamente centrado y la rotación tiene que estar completamente nítida. O sea, ni rotada hacia el lado derecho ni rotada hacia el lado izquierdo. Aclaro mencionar lo siguiente. Con los equipos radiográficos digitales puros, se da la tecnología que se tiene las herramientas para poder rotarla y no rotarla. Nosotros debemos de entender que son herramientas que nos permiten trabajar de una manera fácil, pero volvemos al punto, no vamos a dar un mal diagnóstico. La radiografía me puede quedar rotada y yo con los botoncitos yo la puedo enderezar a que me quede una radiografía perfecta, pero no estamos dando una verdadera radiografía de tórax de la imagen que necesitamos obtener del paciente, sino que estamos dando ya una radiografía, se puede decir en este caso maquillada. Y es lo que de igual manera vamos a hablar más adelante con el contraste. Luego vemos la penetración. La penetración de la radiografía debe de ser una penetración adecuada. ¿Por qué? Porque si nosotros no colocamos una técnica adecuada, vamos a bajar la penetración del paciente. Nos va a quedar una radiografía moteada en la cual nosotros no vamos a saber si es una neumonía o si es algo de la técnica. Entonces nosotros debemos de saber ni demasiado pasado, ni demasiado falta de penetración. Porque a veces sucede lo siguiente. Decimos, híjole, te quedó lo normalmente que nosotros decimos, mira, te quedó blanca, te quedó chele. Entonces, ¿qué hace el compañero? Al contraste, ahorita mismo lo maquilla. Entonces, no estamos dando el dato correcto del diagnóstico necesario del paciente. Estamos maquillando ese diagnóstico para mostrárselo al médico y decirle, mire, el paciente está. Entonces nosotros debemos de entender de que no es maquillado, sino que es un dato real. Luego de eso, decimos que la menor calidad en radiografía de tórax debido a menor distancia de foco emisor
de radiación a película radiográfica, esto estamos hablando con las casetas de fósforo, mayor magnificación de la silueta cardíaca inherente en la proporción de la posición AP. Es lo que nos dice, porque normalmente la literatura nos dice que una radiografía, si nosotros queremos ver una radiografía de tórax, la posición correcta es antero-posterior. ¿Por qué? Porque si nosotros la tomamos, postero-anterior, si nosotros la tomamos antero-posterior, lo que sucede es que la silueta cardíaca está más alejada del receptor y lo que vamos a ocasionar es una magnificación de la silueta cardíaca. Cuando nosotros ponemos a abrazar al paciente el equipo y decimos, vaya, mire, tópese acá, entonces nosotros estamos dejando la silueta cardíaca pegada al receptor de imagen y eso evita la magnificación de la silueta cardíaca para poder evitar que el paciente le podamos diagnosticar una cardiomegalia o algo similar debido a el proceso mal elaborado. Luego tenemos la poca colaboración del paciente en mantener la respiración requerida para obtener la imagen. Lo que hablamos anteriormente, hay que hacerle énfasis al paciente, respire, necesitamos ver completo su campo pulmonar. La exploración no realizada a la distancia establecida, esto es bien importante. Puede hacer que el paciente lo tengamos en la posición que nosotros decidimos, puede ser en la posición AP o PA. Y usted puede decir, mire, lo tomé PA y me salió magnificado. Pero si nosotros vamos a ver a la distancia que tomamos, lo hemos dejado a 40, tal vez no fue, lo dejamos a 50. La literatura nos dice que cuando es un equipo cielítico o un equipo de una sala de exploración, son a 72 pulgadas o alrededor 100 centímetros. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces decimos, hasta aquí dejemos la sala, el campo de radiación y lo podemos tomar. No, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Aunque lo tengamos en una sala de exploración, siempre se va a magnificar la imagen porque el emisor de la radiación, que es el tubo, está demasiado cerca al receptor. Entonces, en eso debemos de tener la medida exacta. Viene la pregunta, yo sé que muchos se hacen la pregunta, pero en un equipo portátil, ¿cómo podemos hacer? Lo más alto que del tubo para poder obtener un rango adecuado, asimilando los 72 centímetros, las 72 pulgadas que nos menciona la literatura, ¿sí? Otra de las cosas bien principales es la perpendicularidad que hay entre el rayo central y el paciente. ¿Por qué? Esto es bien importante porque en esta parte podemos ver una proyección verdadera. Si nosotros dejamos angulado el tubo, no lo dejamos perpendicular al paciente, vamos a estar obteniendo similar a una proyección lordótica. Vamos a ver que las escápulas van a estar un poco más abajo, vamos a ver los campos pulmonares un poco rotados, entonces estamos dando una mala calidad de imagen. Debemos de verificar que el tubo esté a una distancia correcta y que el rayo central esté perpendicular al paciente y podamos obtener el disparo correcto. Y las imágenes distorsionadas por movimiento involuntario del paciente. En eso pues no podemos hacer mayor cosa porque sabemos que el paciente, le damos una indicación y el paciente se mueve, pero ya eso nosotros debemos de hablar, concientizar con el paciente y decirle, le vamos a hacer este procedimiento, no podemos estarlo radiando a cada momento, pero necesitamos que usted nos colabore. Si usted nos colabora, sacamos el procedimiento rápido y usted se puede ir para su casa. Luego de eso tenemos la técnica radiográfica, se caracteriza son tres cosas. Factores en relación al paciente, factores de calidad de imagen y factores de exposición. Si hablamos de factores en relación al paciente, hablamos en relación al grosor del paciente, ¿sí? Hay pacientes que vamos a caracterizarlos por un grosor estándar, un grosor un poco más moderado, y vamos a ir llegando hasta un grosor bastante, como lo dice la imagen, hiperesténico, esténico, hipoesténico y asténico, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ver los factores en relación al paciente. Los compañeros pueden decir, mire, yo le apliqué una técnica y en una persona que pesa 130 libras, a mí me salió perfecta, pero esa misma le quiero aplicar a una persona que pesa 190 o 180. No, ahí nosotros debemos de, en este caso, verificar cada técnica y ver la relación del paciente de igual manera para obtener una buena imagen.
Luego tenemos los factores de calidad de la imagen. Recuérdese que dentro de eso vienen las densidades radiológicas. Lo que hemos visto que hay una densidad de aire, densidad de grasas, densidad de agua, densidad de huesos y densidad de metal. Si hablamos de la densidad de radiopacas, estamos hablando de hueso y metales. Y si hablamos de densidades radiolúcidas, en esas estamos hablando de aire, grasa y agua. Entonces, nosotros vamos a evidenciar lo siguiente: las características de la imagen. Radiolúcido, radiopaco, la densidad y el contraste, estamos hablando de características visuales, que nosotros lo podemos ver, fácilmente levantamos la radiografía o la vemos en el monitor y decimos, a este paciente está demasiado radiopaco, podemos mejorar la técnica, podemos verificar si le subimos mucho el KB, bajemos el KB, aumentemos el MAS y jugamos con los parámetros para poderla obtener. Luego vamos a hablar de la nitidez, la magnificación y la distorsión, que esos son parámetros ya directamente del paciente. ¿Por qué? Porque vamos a decir, mire, este paciente puede tener una platina, este paciente puede tener cualquier otro tipo de cuerpo extraño en él, y eso nos va a permitir ver una distorsión de igual manera en la imagen. Y por último tenemos los factores de exposición. Acá es bien importante y hacemos énfasis en esto. Muchos dicen, mire, juguemos con el tiempo, juguemos con la distancia y juguemos con el kilovoltaje. Cuando hablamos de kilovoltaje, estamos hablando de la penetración de la radiación que llega hacia el paciente. Estamos hablando de la cantidad de fuerza que le vamos a dar para que esa radiación atraviese esa estructura anatómica del paciente y nos dé en el receptor la imagen que nosotros necesitamos. Hablamos del miliampereja de igual manera, decimos que es el responsable de la cantidad de rayos X que emite el tubo. En este caso, el kilovoltaje con el miliamperaje van agarrados de la mano. Y tenemos los tiempos de exposición. Con esto es bien necesario poderlo tratar. Mira, yo le puse bajo kilovoltaje, pero subimos los tiempos. Entonces, entre más reducimos los tiempos, recuerde el tiempo de exposición. El KB, el kilovoltaje. El MAS, miliamperio por segundo. ¿Qué significa? El tiempo de penetración que vamos a tener a esa estructura anatómica. Mire, pero ¿cómo podemos hacer o cómo podemos variar nosotros para poder bajar eso? ¿Sí? Podemos aumentar un poco el kilovoltaje y bajamos el tiempo de penetración. ¿Sí? Si el paciente es como de una densidad un poco más, podemos decirlo en este caso, una área un poco más gruesa, aumentamos tiempo y aumentamos un poco más de KB, porque para poder nosotros tener una imagen verdadera y no a lo que retroalimentamos anteriormente, estar maquillando la imagen y dar una imagen ya maquillada. Luego de esto necesitamos ver algo bien importante. Según la norma de radiología diagnóstica e intervencionista de El Salvador, la responsabilidad del licenciado o licenciada en radiología e imágenes como operador se establece en el artículo 9. Vea algo bien importante. Aplicar el procedimiento y la técnica adecuada para cada tipo de estudio, considerando las características del paciente, empleando los parámetros que aseguren la mejor información diagnóstica con la mínima dosis al paciente y al personal expuesto. Lo que hablábamos anteriormente, tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer, tenemos que ir seguro de la técnica que vamos a utilizar y tenemos que ver los parámetros del paciente con relación a la imagen que vamos a obtener. Luego hablamos un poco de utilizar los equipos y dispositivos de protección que le proporcione el titular de la autorización. En este caso es bien importante. Y como profesionales, si quizás entramos en el parte de decir, mira, tengo pereza estarme poniendo todo el equipo cuando voy a ir a tomar una radiografía portátil. Ese chaleco pesa un montón. Ponemos 1 y 1000 pretextos para no poderlo hacer. Pero es necesario que nosotros apliquemos las medidas de protección correspondientes. ¿Por qué? Porque después, si nosotros nos miden el dosímetro, ya más adelante vamos a ver, y tenemos un límite de dosis superior al que nosotros debemos de tener.
¿Qué es lo que sucede? Venimos y decimos, mire, la institución, viene una norma de CIAN o de la parte que les está bien proporcionando el control dosimétrico y dicen, mire, trabajador está expuesto sobre los límites normales que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Pero si nosotros indagamos con el operador y le preguntamos, ¿estás utilizando el chaleco? ¿Estás utilizando el cuello? No. No, es que fíjate que pesa hacer conciencia en eso. Si la institución les da los insumos necesarios para su protección, úselo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir dar el ejemplo nosotros de igual manera para los que vienen atrás de nosotros y que digan, mire, él se pone su implementación formal y sí nosotros debemos de utilizarla. Porque recuerde que de los jóvenes, de los que aún están estudiando, aprenden de los que ya estamos en el campo y lo que ellos dicen, fulanito no se lo pone, entonces no me lo pongo yo. Mientras nosotros demos el ejemplo, ellos van a seguir el ejemplo de nosotros de igual manera, colocándose y ubicándose correctamente la protección radiológica. Y algo bien importante, portar durante la jornada de trabajo el dosímetro personal requerido, el cual es para uso interno de la institución que los provea. Ojo con esto, para los compañeros que tienen dos trabajos. A veces se les olvida, se llevan el dosímetro, lo van a poner lo van a exponer al otro trabajo y en resumidas cuentas, si les sale alterado su dosis dosimétrica, no van a saber en qué hospital usted está recibiendo más radiación de la normal. Entonces, en ese caso debemos saber, si usted trabaja en dos lugares, el hospital A y B debe de proporcionarle el hospital A su dosímetro y el hospital B su dosímetro. Y es uso personal de cada hospital. No es que usted se lo va a estar llevando aquí y allá solo para que me vean que anda el dosímetro. No, tenemos que portarlo verdaderamente. ¿Dónde lo vamos a utilizar correctamente? En las salas de exploración. ¿Sí? En la sala de exploración es donde nosotros vamos a ocupar el dosímetro. ¿Por qué? Porque a veces lo trabamos en el batch y lo dejamos colgado en el carro, eso se calentó, arruinamos el cristal y ya no tenemos información para mostrar. Entonces, en ese caso, el uso correcto del dosímetro. Luego tenemos los dispositivos de protección, como anteriormente lo decíamos. En el artículo 11 nos dice que en las instalaciones que operen equipos de rayos X, dependiendo de la práctica y calidad del equipo, se debe disponer de los siguientes dispositivos para la protección de órganos del paciente. Delantal plomado, los protectores gonadales, los lentes plomados, los cuellos protectores para tiroides, ¿sí? Son la herramienta básica que un equipo, que una sala de rayos X debe de tener, ¿sí? A veces podemos decir, mira, que quizás no tienen, debe de consultarle a su jefatura si existen estos implementos y si existen y si los tienen guardados, pues sáquenlo para poderlos utilizar porque estos no son para tenerlos guardados, sino para el cuidado personal. Luego en el artículo 37, para la protección radiológica durante las operaciones de equipo de rayos X móviles, se deben cumplir los siguientes requisitos. Los equipos móviles deben de utilizarse solo cuando sean inaceptable el traslado a los pacientes a una instalación radiológica convencional o no debe utilizarse en sustitución a un equipo convencional. ¿Por qué le hemos puesto eso? Por lo que anteriormente hablábamos, decíamos, mire, venga a tomarme acá un cráneo, mire, venga a tomarme acá una mandíbula, mire, venga a tomarme acá. Se pueden imaginar todas las radiografías, pero el equipo de rayos X está diseñado solo para pacientes que ameriten el estudio en su lugar, donde en el área donde se encuentra, ¿sí? No para lo que a mí se me ocurre decir, necesito tomar esto, que se lo vayan a tomar por tarde. Nosotros, vuelvo a decir, estamos en toda la disposición de hacerlo, pero hay normas que nos rigen a no poderlo hacer, ¿sí? Luego dice que usar rejilla antidifusora cuando la región bajo estudio tenga un espesor mayor de 12 centímetros. En los casos cuando tengamos el dispositivo, para poderlo llevar móvil, se puede realizar. Pero a veces, en ciertas ocasiones, no todas las instituciones lo tienen. Por eso es que nosotros decimos solo cuando sea necesario. Y cuando no se justifique el uso de ningún equipo sin colimar las hojas ajustables al equipo del campo. ¿Qué es lo que sucede? Viene lo que nosotros mayormente conocemos como el persinar. Tiene el equipo de rayos X, se le arruinó el colimador
y dicen, no, hombre, ábrale todo el colimador y aquí vamos. Estamos utilizando una radiación innecesaria. Por eso existen los campos de colimación para ver el área necesaria a radiar y las partes que nosotros necesitamos observar, ¿sí? Pero en ciertas ocasiones se le dice al área clínica, mire, fíjese que no podemos ir porque está no funciona el colimador. Pero dispara, le dicen a uno. Sí, sí dispara. No, entonces tomémosla, no importa que salga lo que quiera. Hacer entender de que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos incumpliendo el artículo 37 de la protección radiológica, de qué hacer y no hacer durante cuando no es llevado el paciente a las salas de exploración. Luego observamos el contenido de la imagen digital en el artículo 47, siempre el reglamento de la Dirección de Protección Radiológica. Vemos que los operadores deben de revisar en cada radiografía digital la información correcta del paciente y del examen, el brillo, el contraste, el colimador de exposiciones, los errores de procesamiento, la anatomía requerida del correcto posicionamiento y la presencia de artefactos. ¿Por qué sucede esto? Hay hospitales que ya están utilizando el sistema RIS. Sí. Entonces, el sistema RIS lo que les permite es, en los equipos, obtener el listado de pacientes a examinar. Si por error usted seleccionó al paciente A, pero usted no iba a ver al paciente A, usted iba a ver al paciente B. Entonces, y usted selecciona al paciente A y le toma una radiografía al paciente B con el registro del paciente A. Usted tiene que estar pendiente al momento que va a procesar y decir, ¿él es el pacientito A? No, él es el pacientito B. Para eso cada paciente está identificado con su registro, está identificado con su nombre completo, para nosotros poder visualizar y ver. Otra de las cosas primordiales es, sabemos que los pacientes están delicados, están con monitores, tienen sus electrodos. A veces no nos tomamos el tiempo de retirar esos electrodos para tomar la radiografía, sino que sobre eso lo ponemos. Podemos verlo tan sencillo, pero la parte de los electrodos, que es metal, no es penetrable. Cuando nosotros observamos y vemos la imagen, posiblemente en esa parte donde está el electrodo puede haber una lesión. Y si usted no quita el electrodo, tapamos esa lesión. Entonces, no estamos dando un correcto diagnóstico con cada imagen. Posteriormente a eso vamos a hablar sobre el límite de la dosis según el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica de El Salvador, en la sección 4. La límite de dosis aplicable. El artículo 65 nos dice que los titulares de autorización deben garantizar que las exposiciones de los individuos debidas a las prácticas de las que son responsables estén restringidas, de modo que ni la dosis efectiva ni la dosis equivalente en tejidos u órganos exceda cualquier límite de dosis aplicable. Los límites de dosis no se aplican en las exposiciones médicas. ¿Por qué hacemos énfasis con esto? Tal vez con un equipo de rayos X portátil, de análogo o digital puro, nosotros no hacemos tanto énfasis. Pero ¿por qué me remoto al equipo móvil de fluoroscopía? Porque ahí es donde nos estamos excediendo a estos límites, ¿sí? Porque usted comienza, cuando nosotros tomamos una radiografía en un equipo convencional o en un equipo digital, la radiación la tenemos controlada. Y solo el disparo se hace al momento que nosotros activamos el tubo, emite la radiación y esa radiación está completamente, la radiación está, le podemos llamar en este aspecto, monitorizada. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a una sala de fluoroscopía o vamos a un brazo en C, sala de operaciones? Activamos ese pedal y aquel equipo está emanando disparo. A veces nos gusta ver cuando hacemos el videíto de tantos disparos que ha hecho, pero no nos imaginamos la radiación que está emitiendo. Y debemos de entender de que el personal o personalmente expuesto tiene su control dosimétrico, pero sabiendo que en esa sala de cirugía hay más personal, hay personal de enfermería, personal de anestesia, incluso el mismo médico. Entonces se está radiando, los está radiando a ellos y no está viendo el daño que estamos ocasionando. Entonces por eso acá nosotros hemos puesto una tabla en la cual dice las dosis que nosotros podemos tener en el cuerpo, 50 milisievert, al personal ocupacionalmente expuesto, podemos tener entre 50 milisievert en el cuerpo, en extremidades 500 milisievert
en la piel 500 milisievert y en el cristalino hasta 20 milisievert. En estudiantes disminuimos, nos aparece acá 6 milisievert en el cuerpo, en las extremidades 150 milisievert, en la piel 150 milisievert y en el cristalino 20. Ahí estamos igual. Pero en el público, acá nos dice, nos baja aún más y nos dice 1 milisievert, en las extremidades 50 milisievert y en la piel 50 y en el cristalino 15. De igual manera lo vamos reduciendo. Pero cuando nosotros vamos a obtener un buen límite de dosis, cuando nosotros utilicemos correctamente nuestro dispositivo dosímetro. ¿Por qué? Porque normalmente, como lo repetíamos anteriormente, lo dejamos guardado, lo dejamos, se quedó allá en el bolsón, se quedó aquí, se quedó allá, pero no estamos viendo que estamos recibiendo más radiación de lo necesario. Y esto nos puede llevar a muchas cosas, como lo sabemos, los efectos determinísticos, los efectos estocásticos y una serie de situaciones que nos pueden conllevar al no utilizar correctamente este dispositivo. Algo bien importante también, la notificación por trabajadoras que están en periodo de gestación. El artículo 107 nos dice que la notificación por una trabajadora, si sospecha que está embarazada o si está aumentando, no se considera razón para excluirla del trabajo. El titular de autorización grado de protección que haya sido notificado adaptará las condiciones de trabajo en relación con la exposición ocupacional, a fin de asegurar que se proporciona al embrión, al feto y al lactante el mismo que se requiere para los miembros del público. ¿Qué nos quiere decir esto? Para las compañeras del área, mire, si yo salgo embarazada, a mí me quitan el trabajo. No, el artículo nos notifica que en este caso su jefatura debe de ubicarla en una área donde usted esté libre de radiación, para proteger al feto y para protegerse usted durante ese periodo, ¿sí? Pues nosotros ya tuvimos una experiencia de esas en el hospital, ya tenemos ya vamos para 2 años, sí, 2 años de funcionamiento. La compañera salió entendiendo que nosotros solo tenemos radiografía portátil, nosotros no tenemos salas de exploraciones. Entonces, lo que hicimos, se le asignó un trabajo administrativo a la compañera cuando llegaba su turno, pero a modo de que el embarazo no es algo que pueda decir, yo no puedo trabajar, yo puedo estar afuera de esto. No, sino que son artículos que nos rigen para poder nosotros ubicar a los compañeros para poder dar un cuidado correcto al feto. Y las reglas de oro, los principios de protección radiológica. Con esto hablamos del tiempo, distancia y blindaje. ¿Por qué decimos del tiempo? Anteriormente lo mencionábamos, no es necesario dar mucho tiempo de exposición al paciente para obtener una buena imagen. Mediante nosotros sepamos colocar una buena técnica, una técnica adecuada, vamos a obtener una buena imagen con un parámetro de penetración un poco alta y con un tiempo de adquisición menor. Luego tenemos la distancia. Recuérdese que aquí hay algo bien primordial. Cuando vamos a tomar radiografía de tórax, se da el caso, y esto se da en todos los hospitales, tenemos la obligación de poder notificar cuando vamos a tomar una radiografía. Se hacen 3 tiempos, rayos, para que el personal que se encuentre cerca, que no es necesario que esté recibiendo esa radiación, se pueda alejar. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay que concientizar también al personal de sus áreas. ¿Por qué? Porque a veces solo levantan, disparan. Entonces estamos radiando a personal innecesario. Otra de las cosas primordiales es, hay que educar. Sabemos que 2 metros alejado de la fuente receptora, de la fuente emisora, perdón, la radiación no es penetrable. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? 10 pasitos o 5 pasitos. 5 pasitos, alejado de donde está, y no hay ningún problema. Porque en ciertas ocasiones salen los compañeros enfermeros, médicos, y se ponen detrás de uno. Lo que hacen es estarse acercando a la fuente de radiación y no alejándose. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es instruirlos y decirles, mire, 2 metros hacia allá o 10 pasitos hacia un lado, usted no va a recibir radiación. Y nosotros vamos quitando en efecto eso que ellos traen de decir, esos mitos que dicen, mire, puede ser que esté a 5 o 6 metros y usted dispara, me radió. No, sino que nosotros educamos y decimos, pasados los 2 metros, no hay radiación. Y por último, tenemos el blindaje.
En este caso sabemos que toda sala de exploración debe de tener sus paredes blindadas. El operador debe estar mediante una mampara blindada con un vidrio blindado para evitar la exposición innecesaria. Esas son las 3 reglas básicas, los principios básicos de la protección radiológica, que esto nos van a ayudar para nosotros poder seguir dando un mejor servicio. Creo que eso sería todo por mi parte. Créanme que para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes, poder transmitir esos conocimientos que nosotros hemos ido adquiriendo poco a poco. Sabemos que a veces no es fácil, ¿verdad? Decir, mire, lo hacemos o no lo hacemos, o a veces quizás es por la falta de conocimiento que tenemos de saber cuándo sí poder tomar un estudio, cuándo no, pero para nosotros pues es un gusto poder compartir esto para un mejor funcionamiento en un futuro.